días, buenas tardes, buenas noches a todos los participantes de todo el mundo y les doy la bienvenida también a nuestros oradores. Yo soy Nina Hartrank y trabajo en el equipo de desarrollo en la Secretaría Global de ICLEI y este año tengo el año de facilitar esta sesión en Daring Cities, ah, que tratará entonces sobre el desastre climático. Como lo vemos en ICLEI, ideas sobre seguros y financiación para riesgos de desastre en Latinoamérica y Caribe. Primero me gustaría hacer algunos anuncios. Primero, como pueden ver, están todos con los micrófonos cerrados, pero tendrán en su momento la oportunidad de hacer las preguntas a los presentadores a través de la sesión de preguntas y respuestas del Q&A de Zoom y después les responderemos las preguntas cuando lleguemos a ese momento. También les informamos que este evento será grabado y la grabación será compartida más tarde en la página del Daring Cities. Esto es para garantizar que participantes de diferentes usos horarios, de diferentes lugares del planeta puedan beneficiarse de esta sesión. Y también nos deja muy felices decirles que tenemos interpretación en español y en portugués y pueden encontrar un botón en la parte de abajo de la ventana del Zoom. Allí pueden hacer clic y encontrar los idiomas disponibles que serán inglés, español y portugués. Los participantes que no elijan ningún canal estarán escuchando el idioma principal de la reunión, de los micrófonos principales, que será el que se esté hablando en el momento. Entonces, por favor, elijan el idioma preferido. Hoy el mundo enfrenta una realidad muy desafiadora. Vemos que las consecuencias de los cambios climáticos son inminentes y alarmantes. Y en este contexto, la demanda para mecanismos robustos e instrumentos innovadores de financiación para trabajar con riesgo climático son urgentes y al enfrentar esto, reconocemos que algunas regiones, especialmente de Latinoamérica y Caribe, enfrentan la principal parte de los desastres que tienen que ver con clima y estos eventos afectan vidas y en una dimensión que a veces no se percibe, que es, por ejemplo, el género. Después de un desastre, la respuesta está conectada, tiene mucho que ver, está relacionada con las normas de género. Y es importante pensar en este tipo de respuesta y hacer también planes de financiación y de seguros conscientes de esto, que reconozca las diferencias en vulnerabilidades con respecto al género durante desastres o después de desastres, y esto tiene que ver con la dinámica de comportamiento construida socialmente. Entonces, a medida que el mundo enfrenta estos desafíos, los gobiernos locales y regionales, motivados por la conciencia de estas disparidades, estas desigualdades, surgen como actores para incluir la reflexión sobre este tipo de desigualdad para el manejo de desastres. Pero traducir este interés en acciones concretas requiere más que deseos de cambio y necesitamos herramientas correctas y recursos y mentalidad correcta para determinar un punto de partida apropiado. Y esta sesión de hoy pretende buscar justamente este tipo de charla. Primero vamos a escuchar de un representante de una ciudad de Latinoamérica que hablará de esta diferencia, antes de pasar a la próxima parte de nuestra sesión, que va a cubrir los tres pilares del ACT, sobre el significado de generar conciencia, recabar datos cruciales y emitir reglas, normas sensibles al género también para crear políticas, normas y modelos para seguros y financiaciones de riesgo. Y en esta sesión tenemos el gusto de tener a tres especialistas que hablarán de estos pilares. Y finalmente, el orador final presentará un ejemplo de un proyecto de ICLEI en Latinoamérica y en Caribe que está implementando consideraciones de género en su trabajo. Al final de esta sesión, los gobiernos locales van a tener ideas prácticas y herramientas para incluir consideraciones de género en sus proyectos para financiación y seguros contra desastres. Pero primero nos gustaría usar entonces esta oportunidad para escuchar y saber más de ustedes también a través de una encuesta en Slido. Vamos a hacer tres preguntas para entender
¿Cómo considera nuestro público esta situación? ¿Qué piensa sobre seguros y financiación para riesgos climáticos sensibles a género? Pueden usar el código QR o entrar directamente en el slide con el código. Y la primera pregunta que hacemos es, ¿cuál le parece que es el principal desafío para gobiernos locales para implementar financiación y seguros para riesgo climático ah, sensibles a género? Una palabra, por favor. Okay, starting to see some answers trickling in. We have representation. We have Vemos algunas respuestas ya. Representación, equidad, awareness, of course. datos, conciencia, Yes. Priorities. financiación, Accurate data. prioridades, comprensión, datos exactos, know-how. These are all really great responses. So thank you already to everyone who Son has excelentes respuestas. fortunately we have to move Entonces, quickly along. muchas gracias Next question, a todos los que which is respondieron. consider a key benefit for local governments regarding Tenemos que avanzar a la próxima pregunta, and que disaster es, risk finance and ¿cuál les parece que es un beneficio clave for this we would para ask gobiernos locales para financiaciones y seguros para riesgos climáticos sensibles a género? Una palabra, por favor. see protection, a quick recovery, Protección, cooperación rápida, resiliencia, better security, stability, subsistencia, mejor seguridad, estabilidad, equidad, nuevamente. excellent. Muy bien, These are excelente. all wonderful responses. Once again, thank you everyone. Estas son excelentes respuestas. Muchas gracias de nuevo a todos. Y me gustaría poder ver más respuestas, charlar más sobre esto, pero tenemos que continuar y avanzar con las presentaciones que tenemos hoy. Entonces, volvemos a nuestros slides. Tengo el orgullo de presentar a nuestra oradora, entonces, María Eduarda Campos. Ella tiene una formación en arquitectura y urbanismo de la Universidad Federal de Pernambuco, en administración por la misma universidad, con una especialización en derecho urbano y ambiental. Fue secretaria de Habitación para la ciudad de Recife de 2021-2023 y trabaja como coordinadora de políticas de habitación y riesgo en Recife, en Brasil, en la alcaldía de Recife. Y hoy nos contará y nos inspirará con un ejemplo de lo que una ciudad en Latinoamérica está haciendo para incluir políticas conscientes de género para riesgo climático. Y vamos a ver lo que está haciendo Brasil, entonces, para fomentar el desarrollo urbano y garantizar acceso con equidad a recursos y oportunidades para todos los residentes. María Eduarda, por favor. Muchas gracias. Primero me gustaría agradecerles por la invitación para hablar sobre mi ciudad, sobre Recife y sobre este programa que estamos creando en alianza con el Banco Interamericano de Desarrollo, que se llama ah, Pro Morar, Pro Vivir, ¿no? Es un programa de recualificación y resiliencia urbana en áreas de vulnerabilidad socioambiental en Recife. ¿Podemos pasar al próximo, por favor?
Entonces les traigo esta imagen para situar un poco la ciudad dentro de Latinoamérica, dentro de nuestro país. Es ese punto en rojo, es uno de los puntos más cercanos que tenemos al continente africano y también a Europa. Hace 500 años tuvimos una colonización portuguesa y Recife especialmente tuvo un periodo holandés. Durante 15 años hubo una colonia holandesa y eso a fin de cuentas generó un gran reflejo en urbanización, en construcciones, en varios puentes que se hicieron, como los de Ámsterdam. Entonces tenemos esta característica en la ciudad porque es una ciudad que nació a partir de un puerto. Tenemos una ciudad con 4,5 millones de habitantes y con ah, solamente 280 kilómetros cuadrados, entonces es bastante densa la población y las habitaciones, las casas con las que trabajamos están localizadas en áreas de interés social, ¿no? Y tenemos un déficit habitacional de 70.000 viviendas. Les muestro las imágenes de lo que les estoy hablando para ver cómo tenemos contrastes entre planicie y sierra. Esto ya muestra entonces estas imágenes la densidad que tenemos y la precariedad también de muchas casas, de muchas familias. Pero también tenemos una ciudad que llamamos ciudad de contraste. Tenemos un patrimonio histórico muy rico, un patrimonio cultural. Esta imagen a la derecha es del marco cero de la ciudad, donde nació toda la región. Y esto muestra que este interés social está en todos los barrios de la ciudad, no solamente en la periferia. Vemos ahí también un lugar residencial muy cerca del centro. Y esto es un reflejo de lo que se decidió hace 50 años, que fue proteger a estas comunidades ah, que pasaron a llamarse zonas especiales de interés social, que fue algo que otras ciudades en nuestro país también lo hicieron, que se encontró hace 40 años, fue algo que se encontró hace 40 años como método para combatir la gentrificación de nuestra ciudad. Aquí sigo mostrándoles imágenes sobre desigualdad. Aquí vemos cómo hay un contraste. Tenemos esta característica, tenemos estas casas levantadas, suspendidas sobre el agua por las inundaciones y al mismo tiempo ah, edificios al lado. Estamos intentando combater este tipo, no tener este tipo de habitación que es muy precaria y mejorar el índice Gini, que si Brasil llegó en la última edición a 0,49, vemos que Recife es mucho más desigual que el propio país, que Brasil, ¿no? Entonces estamos en 0,7, como muchos países que necesitan aún mucho desarrollo en esta área social. Entonces tenemos una misión en este programa nuevo de combatir esa desigualdad y vamos a mostrarles un poco cómo estamos haciendo esto. Pueden pasar. En estas comunidades de interés social, entonces, tenemos mapeos y levantamientos desde 545 ciudades ya, desde 2014 lo estamos haciendo. Y tenemos 545 comunidades. Y tuvimos entonces en mayo del año pasado un desastre un desastre medioambiental que se llamó Olas del Este. Y en una semana tuvimos más que el doble esperado para llover todo el mes. Entonces tuvimos más de 50.000 inmuebles impactados de alguna forma. Como les decía al principio, tuvimos tanto deslices de tierra como inundaciones en otras áreas, y tuvimos más de 3.500 personas desabrigadas. Entonces tuvimos que pagar alrededor de $600 para cada familia desabrigada como un auxilio emergencial, entre otros proyectos también. Y también pasamos a gastar más que lo estimado con contención de impuestos, que ya veníamos haciéndolo de forma muy significativa, pero tuvimos que multiplicarlo por 5 estos recursos el último año. Ah, estos son algunos medios las noticias que salieron en la prensa el año pasado. Y aquí algunas imágenes de lo que sucedió en nuestra ciudad. Entonces ya veníamos charlando con el Banco Interamericano para recualificar áreas precarias
y en verdad trabajábamos con urbanización integrada en todas estas áreas, pero tuvimos que incluir un gran componente en el programa de resiliencia después de este evento climático del año pasado. Entonces nació el programa Pro Morar Recife, que tiene 6 años de ejecución, aproximadamente firmamos el contrato en mayo de este año de $250 millones y fue un programa considerado muy rápido. Ah, en un año logramos estructurarlo todo y conseguir este recurso y es un programa que se va a enfocar mucho en resiliencia. As condições de habitabilidade em Los nossas objetivos cidades. principales son mejorar las condiciones de habitabilidad y la calidad de vida en nuestra ciudad, y principalmente para estas áreas más vulnerables, y lo estamos llamando vulnerabilidad socioambiental, no solamente social. Las comunidades ribereñas también, por ejemplo, o áreas que están sobre las faldas de las montañas, ¿no? Los objetivos específicos son urbanizar las áreas más vulnerables, reducir los riesgos de inundamiento y también reducir el déficit habitacional, ¿no? Que les dije que era bastante alto en nuestra ciudad al principio, les comenté. El programa está estructurado en tres ejes. Tenemos el primero de urbanización, vamos a trabajar en 40 comunidades. Tenemos un segundo componente de infraestructura resiliente que vamos a trabajar en la cuenca de un río. ah, entonces, con estudios y macro drenaje y soluciones de parques halagables, por ejemplo, entre otras que tenemos que estudiar. Y en el tercer eje, el componente 3 que yo estoy coordinando, es el componente de prevención. Entonces, hablamos de innovaciones en la política habitacional y también cómo enfrentar riesgos climáticos. Tenemos algunos objetivos aquí, los principales que estamos atendiendo o para los que estamos creando metas dentro del programa, pero obviamente buscamos atender a más objetivos que solamente estos, cumplir más objetivos, ¿no? Y no podríamos hacer esto sin participación social. Entonces hicimos una estructuración y comenzamos con la comunicación social, con la escucha en algunas comunidades que ya entraron al programa, con el momento de aproximación, de co-creación. Estamos creando ah, talleres específicos para grupos de mujeres, para niños. Tengo algunas imágenes para mostrarles. Y los proyectos se están discutiendo entonces para levantar todas las necesidades de la comunidad y después se desarrollará el proyecto en el equipo de arquitectura e ingeniería. Entonces, estas son algunas imágenes que realizamos talleres y encuentros con mujeres para hablar de esas necesidades. Y aquí hablando un poquito de prevención. Con este programa pretendemos crear tres sistemas: un sistema de gestión y monitoreo de riesgos climáticos, comprando varios equipos. Y instalamos este año un centro de operaciones que ya comenzó a funcionar, y en las lluvias de invierno de este año ya tuvimos una operación muy importante para integrar diferentes órganos y diferentes entes, ¿no? Como el estaduales y federales. También queremos crear un sistema de gestión de datos urbanos, habitacionales y socioambientales. Y quizá lo más difícil será desarrollar un sistema automatizado de control urbano. Estamos iniciando los estudios para descubrir cuál será la mejor forma de hacer esto para Recife. Y ahora vamos a hablar de igualdad de género un poco. Entonces, en nuestro plan director urbanístico, tenemos como principios el desarrollo sostenible, la función socioambiental de la ciudad y también a la propiedad. Y también trae como destaque la búsqueda de la igualdad de género. Y es importante destacar esta perspectiva, esta diferencia entre la experiencia de una ciudad entre un hombre y una mujer. Un espacio que para un hombre puede ser seguro, para la mujer quizá no lo sea. Entonces sabemos que en este plan podemos estar desarrollando algunos proyectos arquitectónicos, urbanísticos. Tenemos que
pensar en estas desigualdades socioespaciales y pensar en este momento muy importante que es de escucha. Hemos trabajado con las mujeres caminando, también no solo escuchándolas, sino también caminando con ellas durante la ciudad para intentar entender lo que es el espacio territorial y cómo efectivamente podemos trabajar para aplicar mejor estos recursos que recibimos para este programa. Otro artículo del mismo plan director, hablamos también sobre considerar la perspectiva de género al formular programas y acciones de ah, oferta habitacional. Perdón, se cerró el micrófono. Desculpe, voltando aqui. E nesse, então, considerando essa perspectiva de gênero, Entonces, considerando esta perspectiva de género, que en la legislación ambiental urbanística que tenemos aquí ya consideramos, y hemos trabajado con titulación de posesión de tierra y propiedad en favor de las mujeres. Entonces, estamos trabajando hace varios años en nuestra ciudad, titulando, dándole el título y los papeles, los documentos de los inmuebles a las mujeres. También al principio del programa, ahora de mayo, instituimos este grupo de trabajo que se va a enfocar en género y diversidad porque entendemos que es una pauta que nos parece transversal, está en todos los componentes del programa, en todas las acciones que vamos a tener y como nos parece tan importante, lo aplicamos como indicador de resultado del propio programa con el banco de agente financiero para ser medido y evaluado todo lo que presentemos como resultados con este indicador entonces de género. Y también tenemos propuestas de diseño urbano que hace una interseccionalidad entre género y primera infancia. Estamos iniciando también a través del programa planes de gestión social, ubicación social. Ya contratamos un tercero, un consultor para trabajar con esto y en muchos países, principalmente del norte, se habla sobre esta ubicación como solución habitacional. Entonces, con una política de voucher, ah, ponemos estos contratos de lugares nuevos para vivir en nombre de las mujeres y priorizamos, además de mujeres, personas ancianas, personas con enfermedades. Sabemos que la gran mayoría de las familias son ah, dirigidas o cuidadas por una responsable mujer. Entonces, por eso le damos ese énfasis. So sorry to interrupt you, but could you kindly begin wrapping up your presentation? Sim, estamos no penúltimo slide. Obrigada. Sí, estamos terminando esta parte. Entonces, dentro de este curso tenemos 1.000 mujeres incluidas y pretendemos avanzar mucho en el área de emprendimiento y en el área de construcción civil con cursos específicos. Y ahora sí, este es el último slide. Y quería hablar de cursos específicos para defensa civil. Entonces tenemos a 12 mujeres formadas en estos cursos piloto y pretendemos formar a más 500 mujeres ah, en los próximos años. Y quería comentar solamente lo que el Empodera Clima comentó. Ah, Dijo que ciudades brasileñas que quieren ser resilientes al clima no pueden ignorar el recorte de género. Entonces sabemos que en nuestra ciudad la desigualdad climática es principalmente con las mujeres y en Recife también tenemos raza, entonces también en las mujeres negras tenemos datos de que son mucho más vulnerables. Eso es todo, muchas gracias. Y en el próximo slide también les dejé la página del programa por si alguien quiere entrar y conocer más. Y ahora sí termino la presentación con eso. Muchas gracias. Thank you very, very much, María Eduarda. Muchas gracias, María Eduarda, por tu presentación. Creo que realmente define el tono de esta sesión de hoy. Fue fascinante saber un poco más de la ciudad de Recife y sobre los desafíos enfrentados con respecto a la densidad urbana, la precariedad y cómo ustedes están respondiendo a todo esto. Está muy claro que ustedes ya tuvieron que enfrentar el impacto del aumento de los desastres naturales debido a cambios climáticos
identificaron la necesidad de resiliencia. En solamente un año lograron aplicar fondos o recabar fondos para este programa Promorar. Y sabemos que existe un gran desafío de disponibilidad y es muy inspirador escuchar lo que están haciendo para, por ejemplo, mapear estas 545 comunidades para mejorar qué significa esa precariedad local. La representación también es un punto clave en los proyectos de ustedes. Vimos que las personas también creen en eso a través del ejercicio que hicimos en Slido. Entonces vemos que ustedes fueron pioneros en co-creación con este programa y considerando la perspectiva de género y aspectos subyacentes del programa y la titularidad del programa. Todo esto tiene un impacto crucial con respecto a la resiliencia e igualdad. Entonces, tener un KPI vinculado a género y diversidad seguramente garantiza su priorización. Y esta es una presentación muy inspiradora que se refiere a muchos temas clave de este encuentro y quería agradecerte por presentar un ejemplo tangible sobre el que podemos construir y les deseo mucho éxito en la próxima etapa del proyecto, principalmente con respecto a innovación y mitigación de desastres climáticos. Y ahora vamos a la próxima sesión, entonces, a la próxima presentación. Vamos a hablar de tres pilares de lo que consideramos importante para implementar consideraciones de género para financiación y seguros, riesgo climático y desastres, gobiernos locales. Y el primer pilar es el de conciencia y para eso hacemos la pregunta, hicimos la pregunta, ¿por qué la capacitación y la conciencia son necesarias para involucrar al público y cuáles son las faltas que tenemos y los proyectos que pueden nos sugerir orientaciones? Vamos a escuchar para eso a Leticia González, que es consultora en gestión de riesgos, hace 2 décadas que trabaja con seguro y recientemente trabaja con este enfoque en género y empoderamiento económico de mujeres. Ella está terminando su doctorado en políticas públicas en la Universidad de Coimbra, en Portugal, y desde junio de 2020, Leticia le ha ofrecido soporte a la Secretaría Regional de América Latina y Caribe dentro del Programa Mundial de Alimentos y trabaja con la Oficina Regional para implementación del instrumento CDRFI, y sus conquistas académicas incluyen una formación en Derecho en Bruselas, una especialización en Administración Estratégica en la UFMG y una maestría en Estudios de la Paz, Desarrollo y Transformación de Conflictos de la Universidad de Innsbruck en Austria. Leticia, por favor, entonces te paso la palabra. Muchas gracias, Anina. Muchas gracias por la introducción. Bueno, entonces un placer hablar a todos. Voy a hablar español para tener un poco equidad en las presentaciones. Solo una breve introducción, no sé si, if the next slide, please. Una introducción para resaltar un poco cómo el PMA o el WFP incorpora los seguros en sus operaciones para abordar eventos climáticos y que están aumentando, ¿no? De frecuencia e intensidad, como ya lo hablamos. Y los seguros paramétricos son centrales en los programas del PMA, ¿no? Entonces, y tanto a nivel micro, meso y macro. Entonces, por eso voy a presentar algunos ejemplos, porque sí, los seguros son una herramienta, ¿no? No resuelve todos los problemas, pero es una herramienta muy importante, hablando un poco de la resiliencia. El next slide, please. Bueno, hoy voy a presentar el ejemplo que tenemos de Nicaragua, ¿no? El ejemplo en Nicaragua es muy interesante porque lo tenemos el seguro macro y al mismo tiempo tenemos un seguro micro, que en verdad lo vamos a pilotear también como meso. Entonces, esta parte de enfoque por capas es muy importante y como WFP hemos estado aprendiendo bastante, pero sí es muy importante la adhesión del gobierno, la capacitación, ¿no?, interna del país, y actualmente estos programas están en fase de expansión en Nicaragua. Entonces, aquí podemos mirar que tenemos una póliza macro que empezamos con el piloto en 2022, pero también tenemos un microseguro que empezamos en 2021, que es un piloto todavía pequeño, que trabajamos con asociaciones, cooperativas, con un enfoque bastante fuerte en género,
pero que todavía estamos expandiendo y este año vamos a empezar con seguro paramétrico a nivel meso, a nivel de cooperativas, ¿no? Entonces es una forma también que estamos buscando de involucrar a las municipalidades, porque tenemos ejemplos interesantes en Guatemala, por ejemplo, en la región. La próxima, the next, please. Entonces, aquí voy a explicar un poquito cómo funciona nuestro enfoque macro. Entonces, como PMA, lo que hacemos es ofrecer un apoyo al gobierno para que haga un top-up a su póliza de CRIF, que es el pool en América Latina, y con este top-up se genera un incremento en la póliza. En caso de un evento cubierto, que vamos a mirar más adelante, porque sí, ha pasado el huracán Julia el año pasado, el gobierno recibe un pago de CRIF. Y en el ejemplo que tenemos en Nicaragua, el gobierno pasa al PMA un valor proporcional al valor del incremento. O sea, de esta forma, logramos apoyar también en la relación con el PMA, es una agencia humanitaria de las Naciones Unidas, es una forma que tenemos de implementar también el apoyo post el evento, ¿no? Y solo recordando, abriendo un paréntesis, que Nicaragua fue el primer país en Centroamérica a firmar con el CRIF, porque antes estaba solo en Caribe, entonces desde 2016 Nicaragua ya cuenta con una póliza. El próximo, por favor, next one. Entonces, mucha gente puede preguntar, ¿no? ¿Por qué estamos trabajando con el gobierno que algo que ya existía? Pero miramos esas soluciones, son como una forma que podemos llegar a las comunidades y las personas vulnerables con financiamiento preestablecido, ¿no? Lo que hablamos mucho hoy en la introducción. ¿Cómo podemos reagir rápidamente a estos eventos y hacer con que lleguemos a las personas afectadas? The next one, please. Entonces, aquí tenemos un esquema, un poco cómo hacemos esto. Este año se incorporó un incremento muy interesante a esto porque reservamos aquí en el primer cuadrito una parte del payout, o sea, si hay un pago por el seguro, una parte va a los servicios meteorológicos, a las agencias de emergencia, porque para que restableçam rápidamente sus capacidades de respuesta y de generación de data. Entonces, esto también se acordó con el gobierno de Nicaragua, porque si hay un pago, esto va a ser parte de la respuesta. Y este intercambio entre agencias, ¿no? Que fue muy interesante sentarnos no solo el PMA, pero por ejemplo el Ministerio de Hacienda, pero también involucrar a otros agentes del gobierno en las discusiones para hacer el plan de respuesta caso ocurría un evento, ¿no? Que fue el caso. And the next one, please. Sí, the next one. Entonces, aquí vamos a mirar un poquito qué pasó. Firmamos la póliza, bueno, firmamos el acuerdo con el gobierno en mayo, porque el gobierno es el tenedor de la póliza con CRIF, y pasó el huracán Julia en octubre. Esto generó un pago al gobierno de casi 9 millones de dólares y el PMA ha recibido 640,000 proporcional al top-up. The next, please. ¿Y cómo se ha implementado esto? ¿No? Entonces fueron diferentes fases también de implementación. En primer momento, incrementamos la alimentación escolar porque es el rol que PMA juega bastante fuerte, ¿no? En la parte de programas de alimentación escolar. Entonces se incrementó por 60 días, se dobló una reflexión más a los niños y también ellos han podido llevar a sus casas, llamamos como de paquetes de comida para apoyar también, por ejemplo, papás, abuelos, hermanos más pequeños. En el segundo momento, distribución de árboles a poblaciones que producen, pero también incrementando en las escuelas, huertos escolares, empezando o mejorando lo que ya existía. Y también hemos tenido transferencia de efectivo a 1.050 familias para apoyar en esa, ¿cómo se dice?, reactivación, ¿no?, de su economía, de sus trabajos, porque fueron todos afectados por el huracán. Y además hemos reservado $70,000 como una previsión para la prima de del próximo año, que fue este año, ¿no? The next one, please. Entonces, hablando ahora un poquito muy rápido por el tiempo del seguro, microseguro, ¿no? Trabajamos con comunidades, principalmente cooperativas de productores, porque el Nicaragua PMA trabaja bastante con las cooperativas y hacemos este trabajo, ¿no? Cómo apoyar para que ellos también puedan seguir adelante, puedan tener esta resiliencia frente a los eventos. Y es interesante notar que en el microseguro, por ejemplo, tenemos cobertura para sequía. El macroseguro, pues el gobierno todavía no lo tiene. Entonces, es una forma que un producto puede complementar el otro, ¿no? El año pasado, por ejemplo, ya hemos tenido pagos a 31 familias
por sequía y también por otros, perdón, por lluvia, también por pestes y otros eventos, pero ya nos ha generado bastante, digamos, una forma de entender que sí, ha apoyado bastante a las personas y estamos buscando formas de expandir, hablando con el gobierno, hasta mirando cómo mirar a nivel municipal o a nivel meso, lo podríamos apoyar, ¿no? The next one, please. Y ahora, bueno, rapidito a las lecciones aprendidas, ¿no? Creo que está muy claro que es muy importante que el gobierno, perdón, bueno, es muy importante que los gobiernos sí estén involucrados, porque los gobiernos conocen mejor que todos los riesgos, las debilidades en cada región. Entonces, es muy importante que todo que nosotros hacemos como WFP lo hacemos de mano a mano con el gobierno y llegamos a las estrategias conjuntamente con el gobierno, ¿no? No hay una herramienta única que va a solucionar todos los problemas y por eso estamos jugando un poco con diferentes formas. También hay que pensar, implementar, por ejemplo, créditos de contingencias, o sea, hay otras herramientas que no sean solo seguro, que el gobierno también tiene que manejar. Esta parte de risk layering, o sea, el enfoque por capas, como ya lo destaqué, es muy importante y es ligada al primero porque no hay un evento único, un seguro único o una herramienta única. Igual hablamos que el seguro no es la solución para el cambio climático, o sea, el seguro puede fomentar mudanças, puede fomentar que, por ejemplo, adoptemos formas más sostenibles de manejo, por ejemplo, de cultivos o acceso a crédito o cosas así, pero el seguro no es la solución. Y generación de evidencia, porque a veces sí nos cuesta bastante. En la parte del macro, por ejemplo, es un poco más difícil, por ejemplo, la parte de género, saber cuántas mujeres, cuántos hombres recibieron el apoyo, pero como trabajamos mucho con la parte de protección social, indirectamente ya se liga un poco porque sí, los gobiernos sí están bastante preocupados con este punto. En el microseguro sí tenemos siempre la conciencia de buscar la equidad de género, ¿no? Y aquí un poco lo que dejamos, pero dejo en el próximo slide, si quiere pasar, next one, please. Dejo algunas publicaciones relevantes, next one. Si tenemos de la región, next one, please. Bueno, para que miren, imagino que se va a compartir la diapositiva. Ahí están los links en PDF, los pueden clicar y tenemos ahí por país algunas estrategias. Y igual, si necesitan más información, estoy disponible y se podemos comunicar. Pero muchas gracias. Thank you very much for that extremely informative presentation. Muchas gracias por esta información extremadamente ilustrativa, informativa. Fue muy interesante ver este enfoque macro del PMA y los seguros son realmente una herramienta crucial para garantizar resiliencia y eso requiere una colaboración entre diferentes sectores y un papel activo del gobierno, especialmente para alcanzar grupos marginalizados. Y además de solo trabajar con instituciones, parece que el enfoque del PMA incluye un fortalecimiento de las comunidades para mejorar los planes de respuesta. Entonces, muchas gracias por traer la atención a esta respuesta de múltiples niveles que es necesaria seguramente después de estos eventos, como los ciclones tropicales, cuando trabajamos con suministro de alimentos, cosas como plantar árboles, aspectos económicos. Seguramente también sabemos que un seguro micro es muy promisor como un camino micro para dejar más disponible la cobertura de seguros para personas que enfrentan estos riesgos, como problemas en cultivos, y como usted dijo, los seguros pueden reducir impactos de los impactos y aumentar la resiliencia, pero seguramente hay un contexto en el que tenemos que trabajar con perspectivas más amplias para hablar de otras capacidades también de los participantes. Entonces, muchas gracias por su presentación sobre estas reacciones posibles a desastres.
Muy bien, ahora vamos a pasar a la próxima parte de la presentación que habla un poco más de datos. Y para este pilar, la pregunta fue cómo recabar y analizar datos agregados por género y cómo informar los diferentes impactos en riesgos y desastres, destacando las necesidades específicas de vulnerabilidades. Y la próxima especialista que hablará de esta pregunta es Jennifer Phillips. Ella trabaja como consultora para seguro en un centro de excelencias con soluciones sensibles a género que ayuda a orientar a los practicantes desarrolladores de políticas para trabajar y ofrecer financiaciones y seguros para riesgos climáticos y desastres. Antes de eso fue gerente en la iniciativa privada del Instituto para Ambiente y Seguridad Humana, para el Instituto de las Naciones Unidas. También trabajó con diferentes implementaciones en la UNDP, también en la UNHS y también dándole soporte a la adaptación al clima y seguros en Caribe, implementando ah, que fue implementado por la CFRI-CPC. Y antes de ese cargo estuvo en la MSI y trabajó para estudiar con seguros de riesgo de diferentes regiones y tiene una maestría en desarrollo económico y un bachillerado en relaciones internacionales. Jennifer, te paso la palabra entonces. Muchas gracias, es un gusto estar aquí y estoy muy contenta por estar aquí hablando sobre este tema, básicamente para suministrar un historial, un breve resumen. Me gusta siempre comentar mis intereses especiales en este tópico al hablar de datos desagregados por sexo. Yo ya trabajé en algunos proyectos implementando programas de riesgos climáticos en diferentes regiones y uno de los primeros en los que trabajé era para desarrollar un tipo de producto de seguro paramétrico que se pagaría después de ciclones tropicales para los individuos para que pudieran recuperarse rápidamente. Entonces, a partir de eso, sabemos que los ciclones tropicales y huracanes no impactan directamente eh, en el género. Nos parecía eso, entonces nuestros productos eran abiertos para todos. No veíamos una necesidad de trabajar con género, pero lo que descubrimos rápidamente después de los primeros meses de implementación era que nuestros productos principalmente estaban alcanzando, ah, beneficiando a los hombres y las mujeres no se beneficiaban de estos productos. Entonces, eso destacó que solamente por el hecho de que los desastres naturales no tienen un blanco, una víctima específica, aún así hay una gran diferencia de quién tiene acceso a canales de distribución y quién forma parte de una red, de una cooperativa, quién puede viajar a la ciudad para saber más sobre diferentes programas. Y todo eso tiene un efecto importante en cómo las personas pueden beneficiarse de estos diferentes productos de seguros y reducción de riesgos. Entonces, el motivo por el que es tan importante reunir datos desagregados por sexo es porque eso nos permite entender mejor las diferentes necesidades de géneros y desigualdades que existen sobre quién es capaz de comprar un producto y usar una cuenta de caja de ahorro, por ejemplo, obtener crédito. Todo eso tendrá un gran impacto sobre cómo las personas logran recuperarse después de estos eventos significativos. Entonces, con eso queríamos destacar el trabajo que estamos haciendo en el Centro de Excelencia para Soluciones Inteligentes o Sensibles a Género, lo que significa que podemos usar datos desagregados por sexo ah, para ayudar a entendernos, ayudarnos a entender mejor eso y superar estas diferencias para crear políticas o proyectos. Sabemos que con mucha frecuencia en muchos países hay una diferencia en términos de expectativas de papeles de género. Generalmente las mujeres tienen papel más amplio en el cuidado de los niños
de los miembros ancianos de la familia, de la comunidad, y eso puede reducir su acceso a instrumentos financieros, porque a veces no pueden salir de casa, están con tanta frecuencia, ¿no? Para ir a la ciudad, por ejemplo, a comprar esos productos, tal vez no tengan oportunidad de asociarse a esa cooperativa debido a sus responsabilidades para saber más de sus productos o participar en reuniones de la comunidad. Entonces teníamos que participar en diferentes maneras para eh, alcanzar a esas mujeres y para que ellas supieran más. Y sabemos que los datos eran importantes también para analizar quién tiene acceso a diferentes derechos de propiedad, porque eso también afecta el acceso a los seguros. También tenemos que saber qué tipo de trabajo las mujeres tienen para que podamos entender cómo diferentes tipos de seguros van a afectarlas a largo plazo. Entonces, al mapear esto a través de datos desagregados por sexo, ah, nos permite ver que los papeles y ocupaciones en la sociedad con respecto a hombres y mujeres es diferente. Entonces pensamos mejor qué podemos hacer como creadores de políticas y ah, para entrar en contacto con las mujeres y superar las barreras. Entonces, uno de los primeros puntos importantes es recabar datos por sexo y hablar de esto en la educación. Sabemos que la educación es clave para hablar de riesgos naturales, para trabajar y producir los mejores métodos para administrar, gestionar el impacto de estos eventos climáticos. Sabemos que la educación también tiene un papel importante en la habilidad de las personas de participar y en generar discurso político, porque muchas veces la educación es clave para el avance económico, para la mejora económica, crecimiento económico y para generar más oportunidades de empleo, por ejemplo, más orientados a políticas. Entonces es importante saber quién tiene una voz en la sociedad y quién puede traer estas perspectivas para manifestar cómo las cosas deben cambiar. Y la educación también es muy importante para garantizar que las personas entiendan cómo estos diferentes instrumentos financieros funcionan y también para que cualquiera pueda tomar decisiones sobre qué tipos de instrumentos financieros deberían usarse, sea una caja de ahorro, una cuenta de ahorro, un crédito, un seguro. Es necesario entender qué es una tasa de juros, cuál es la prima del seguro, si tiene sentido hacer un préstamo, si los intereses serán 30 o 40%, o si van a hacer un seguro con una prima de riesgo de 10%, qué tiene más sentido para el bienestar financiero de cada uno. Todo eso puede tener un impacto muy importante sobre quién logra entender y tener acceso y evaluar qué es lo que más conviene, qué tipo de instrumento de CDRFI deberían usar. Además de eso, es muy importante destacar y capturar datos desagregados por sexo. En términos de empleo, hablamos mucho sobre cómo el aumento de los riesgos naturales van a seguir afectando a las personas y en muchos países las mujeres se ven más impactadas en ese sentido por ah, cuestiones que tienen que ver con diferentes ambientes, como el agrícola. Entonces tenemos que ver no solo en qué sectores las personas trabajan, sino también en qué condiciones. Una mujer puede estar trabajando como agricultora, pero hay una gran diferencia en trabajar en una escala menor para su propia casa o formando parte de una gran asociación cooperativa, porque a partir de una red mayor, uno es capaz de tener acceso a más recursos y conocimientos y potencialmente también se tiene acceso a más crédito o instrumentos que puedan beneficiar a las familias después de un desastre. Si estamos trabajando en ese sector en una escala menor, sin esas redes será mucho más difícil tener acceso a este tipo de soporte que necesitamos. Además, es importante pensar sobre cómo, dependiendo del papel que la persona desempeña en una cadena de valor, por ejemplo, en algunos países y comunidades, encontramos que los hombres trabajan más en el campo y las mujeres más con la venta de los productos en el mercado, por ejemplo, en las ferias.
not worry as much in this particular case about extreme rainfall if they're Estas personas son impactadas de forma diferente por los impactos climáticos, entonces los hombres quizá se preocupen más con el aumento de la lluvia, con la lluvia en exceso, pero las mujeres se van a ver más afectadas si el tiempo, por ejemplo, el clima afecta su posibilidad de viajar, de salir a vender sus productos. Entonces tenemos que entender las diferencias específicas de cada género y las dificultades específicas para cada género con respecto a cada riesgo que existe. Y otra cosa que tenemos que considerar es que cada vez que trabajamos en estos tópicos financieros siempre existe un potencial de que existan consecuencias negativas para la sociedad dependiendo de cómo introducimos estos recursos, pudiendo, por ejemplo, aumentar la violencia basada en género en cierta comunidad. Entonces, si tenemos un programa implementado específicamente para las mujeres en el que los hombres se sienten excluidos o sienten que las mujeres tienen más beneficios, tenemos que tener una comunicación mejor de estos programas para garantizar que un género no sienta que está siendo penalizado o excluido del proyecto, para garantizar que no podamos aumentar daños en la comunidad. Entonces quería resumir y decir que hay muchos desafíos y algunas faltas de información. Por ejemplo, muchas veces en diferentes países no tenemos la información suficiente que nos gustaría tener, dependiendo de las preguntas que hacemos. La accesibilidad también puede ser un problema dependiendo de quién está recabando estos datos. Muchas veces la interseccionalidad también es negligenciada. Entonces tenemos que pensar no solo en cómo las mujeres se ven afectadas, sino también en cómo diferentes grupos minoritarios pueden verse afectados, grupos por edad, por creencia religiosa, raza, etcétera. Entonces, a pesar de que muchos intenten enfocarse en la reconstrucción rápida después de un efecto climático, en reconstruir economía, la infraestructura, nos parece que el género no puede ser negligenciado porque es clave para garantizar que una recuperación rápida suceda y que muchos miembros de la sociedad no sean dejados de lado debido a la falta de acciones dirigidas y pensadas específicamente para ellos. Entonces, con esto quería destacar y comentar que existen muchos recursos disponibles online para pensar cómo reunir datos mejores discriminados por sexo que van a ayudarnos a pensar con qué programa queremos trabajar en nuestra entidad, nuestra institución y cómo vamos a trabajar y decidir el impacto que tendrá en los diferentes grupos de la sociedad. En nuestra página tenemos una lista de recursos y estos tópicos y creo que eso concluye mi presentación. Creo que cuando den este paso extra y piensen en estas diferencias, tendrán programas más eficientes y con un mayor impacto para todos los miembros de la comunidad considerando estas informaciones. Muchas gracias. Muchas gracias, Jennifer, por esta presentación, hablándonos de la importancia de los datos. Fue encantador escuchar sobre cómo los productos de seguro y post desastre no llegan a las mujeres muchas veces, son solamente accesados o utilizados por hombres. Entonces tenemos que ser más amplios al elaborar y proyectar estos productos para que sean accesibles. Sin embargo, para hacer esto es fundamental tener datos, especialmente considerando aspectos como papeles de género, movilidad, acceso a redes de capital social, canales de distribución, y estoy segura que el público apreció esta visión más basada en sistema y las barreras enfrentadas por mujeres y la participación y el papel de los datos para tratar de estos problemas. Entonces, al entender las desigualdades, por ejemplo, por las que las mujeres pueden tener un acceso precario, dificultado,
a la educación, a la alfabetización financiera y como ya lo comentaste, la disponibilidad de datos, calidad de acceso, son aspectos clave que necesitamos desarrollar para tratar de forma equilibrada con todo el mundo. Muy bien, y ahora vamos a hablar del último pilar, que es nuestro pilar de directrices. Y nosotros hicimos la pregunta que es ¿cómo políticas sensibles a género y frameworks pueden generar la inclusividad? La próxima oradora es Catherine Miles, ella es consultora de género para Insurance y Resilience Global Partnership para financiación y seguros de riesgos climáticos, CDRFI. Ella ha hecho varias publicaciones sobre cómo tratar las dimensiones de género en CDRFI y hablará en este tópico entonces con un gran background y también trabaja con inclusión femenina en políticas, regulación, en desarrollo del sector privado y desde 2018 ha trabajado con Insure Resilience y miembros de grupos de trabajo diferentes para fomentar la consideración de género en las políticas de CRFI y soluciones. Catherine comenzó su carrera trabajando para una empresa de seguros y ahora está en Oxford, en el Reino Unido, y en su tiempo libre trabaja como alcalde y como concejal. Y queremos agradecerle a Catherine, que es nuestra consultora de género en ICLEI. Smart Solutions Technical Advisory Esta fue seleccionada por el Centro de Excelencia en ICLEI para trabajar con soluciones conscientes de género, para recibir orientación y consejos para implementar consideraciones de género en los productos que tenemos. Y todo eso es muy importante y vamos a hablar un poco más de eso después con Isadora. Y ahora me gustaría invitar a Catherine para que hable un poco sobre cómo las políticas sensibles a género pueden ayudar a generar inclusividad. Catherine, te paso la palabra. Muchas gracias. Climate-related disasters, and this can improve outcomes for all people. But how? Muy bien, entonces, ¿cómo estas políticas sensibles a género pueden mejorar la situación para todas las personas? Quería contarles un poco por qué son importantes estas políticas y cómo pueden ser sensibles a género. Cuando hablamos de CDRFI, de políticas CDRF, estamos hablando de varias políticas que incluyen instrumentos CDRF, que son políticas que incluyen estrategias de financiación para desastres, cambios climáticos, planes de adaptación nacional, políticas de protección social. Y estas políticas son, el gobierno local puede tener alguna política de estas dentro de un pool. Y estas políticas reconocen los atributos sociales y vemos esto con respecto a riesgos climáticos y desastres. Y también estamos viendo un proceso de desarrollo de estas políticas, implementación y evaluación. Entonces, ¿por qué es importante para estas políticas ser sensibles a género? Con el contenido de la póliza, ¿cómo está influenciado por normas sociales? Ya vimos esto en otras presentaciones, es una cuestión de dos vías. El contenido de la póliza debe incluir o tratar del contexto relacionado con género que estas pólizas pueden desarrollarse e implementarse. Y para ser cohesivas, deben tratar de otros hechos que tengan una intersección con género, como geografía, que pueden tener implicaciones o significados para el riesgo de vida de un individuo, sus necesidades. Ignorar los impactos de la dinámica de género pueden reforzar o exacerbar las diferencias de poder entre hombres y mujeres y generar efectos en la vulnerabilidad a riesgos climáticos. Y también es importante implementar enfoques sensibles a género de diferentes formas en esas políticas. Estas políticas pueden dar soporte, por ejemplo, a cómo se administra y cómo se entregan estos recursos. Aquí tengo algunas normas de políticas internacionales que se implementan en diferentes niveles y contextos.
tenemos algunos imperativos, algunas normas que podemos aplicar para pensar estas políticas. Aquí les quiero presentar algunos ejemplos de cómo podemos pensar una acción práctica de política. Si quiero enfocarme principalmente en este slide. Y este es el contenido del CDRFI, de estrategias relacionadas con esto, planes y presupuestos. Como se dijo antes, esto puede incluir las políticas de los gobiernos que usan, el impacto que tienen, los instrumentos de riesgo financiero, y existen varias oportunidades para considerar género dentro de esto. Y vamos a tener dentro un análisis de política dentro de la perspectiva de género. Vamos a reconocer las diferencias, las maneras que impactan los géneros y cómo esto puede informar sus políticas y estrategias. Escuchamos algunos ejemplos de datos que Jennifer nos presentó en la presentación anterior. Un banco de desarrollo publicó, Desarrollo Económico publicó este diagnóstico de instrumentos para construir resiliencia, por ejemplo. Entonces tenemos algunos elementos, algunas herramientas en ese sentido. Otro ejemplo es sobre evaluación de vulnerabilidad. Hay una organización en la región que trabaja con índice de vulnerabilidad para informar, para trabajar con esta información. Y es un elemento fundamental en las políticas, este tipo de datos. También podemos usar diferentes consideraciones de género para informar planes de contingencia y también prioridades de pago de los seguros y también de preparación al desastre y reubicación para desastres y también la reubicación después de desastres. Entonces, las políticas pueden definir que el seguro pasará por diferentes lugares y será para diferentes lugares y considerará diferencias de género, diferencias de adaptación, pensando siempre, considerando la violencia, por ejemplo, y siempre deben aplicarse ofreciendo, por ejemplo, infraestructura de transporte, que también considere diferentes patrones de uso, porque sabemos que el comportamiento con respecto a la movilidad, hablando de hombres y mujeres, es muy diferente. Eso depende mucho de cada región. También existe un laboratorio de transporte que estudia la diferencia entre los géneros. Y otro elemento dentro de las políticas importante es pensar en enfoques ah, dirigidos directamente a mujeres. Dentro de los seguros, por ejemplo, sabemos que en Argentina el supervisor de seguros colabora para aumentar la conciencia y crear nuevos productos y mejorar estrategias de distribución de productos pensados para mujeres. Sabemos que hay existe esta necesidad de crear productos para diferentes grupos target, pensando en diferentes lecciones del proyecto. Para seguros del Caribe, por ejemplo, en ICI, como ya se presentó antes, ¿no? Se habló de este ejemplo. Entonces tenemos muchas oportunidades, muchas formas de integrar género en los datos. Ya hablamos, por ejemplo, de datos desagregados por sexo, y también existen estrategias de riesgo, de desastre, ah, en Argentina, Ecuador, Panamá, y todos integraron este dato desagregado por sexo. Y eso podemos usarlo también, estas informaciones, para formular las políticas que estamos pensando. También tenemos proveedores de seguro, intermediarios, que también recaban estos datos. Micro, por ejemplo, que ofrece seguros en Guatemala, Salvador, Colombia y México, trabaja con esto. Hay otras cuestiones de política también relacionadas con esto sobre recabamiento de datos. Es monitorear los datos de pago de seguros, a quién se pagan, porque así vamos a poder ver quién recibe qué después de cada desastre y quién se beneficia y quién no se beneficia. Y también escuchamos hablar del Programa Mundial de Alimentos, que reúne datos de familias separados por sexo. Ahora quiero enfocarme rápidamente en el hecho de que existe un punto de entrada para crear mecanismos institucionales para coordinar y colaborar con sectores de política
y igualdad de género para garantizar adherencia a las estrategias. Chile es un ejemplo de un país en la región que tiene un Ministerio de Igualdad de Género y de Mujeres, y la idea es establecer un sistema de coordinación entre diferentes áreas y políticas con bastante éxito para garantizar que el sector público incorpore este enfoque de género al planificar sus presupuestos y para que pueda implementar políticas públicas de monitoreo. Este es otro punto en el que podemos pensar que tiene que ver con la participación de mujeres en el desarrollo de políticas de financiación de riesgo e instrumentos. Y esto es porque muchas veces las mujeres pueden ser subrepresentadas en estos papeles, tanto en términos de quién es consultada en el desarrollo de políticas, pero también quién está creando las políticas. Y esto puede incluir el análisis de daños, de datos, de liderazgo, participación en las fuerzas de trabajo de estas diferentes instituciones. Todo esto puede darle soporte a iniciativas para generar un networking de trabajos y liderazgo de trabajos. El acceso a los bancos, por ejemplo, es interesante con respecto a las mujeres, ¿no? Estudiar eso. Insure Resilience y Global Partnership han trabajado también con este tipo de datos, y eso se usa para intentar construir liderazgos también femeninos. También quería comentar sobre el LAC, Women Disaster Reaction Method, creado para Latinoamérica y el Caribe. Ese programa está reuniendo a las mujeres de la región e involucrándolas en esa área para que les puedan dar soporte a otras mujeres. Esos son algunos ejemplos. Y para terminar, entonces, si quieren saber más, tenemos un toolkit para pensar y estudiar más toda esta cuestión. Aquí tienen un link con el que pueden acceder a este toolkit. Y creo que incorporar estas cuestiones de género para el desarrollo de políticas seguramente va a ayudar, al fin de cuentas, a proteger vidas y va a garantizar que todas las personas sean protegidas y tengan soporte después de desastres climáticos. Muchas gracias por esta presentación y muchas gracias por describir la importancia de enfoques sensibles a género y otros factores como edad, etnia y geografía. Me gustó mucho ese punto sobre cómo un enfoque único para evaluación de riesgo y crear políticas no genera una reflexión precisa sobre diferentes perfiles de riesgo. Y como lo comentaste, definitivamente esto se conecta mucho con la disponibilidad de datos y calidad, y en general queda claro de tu presentación que tener estrategias de CRDFI, por ejemplo, mejoran la calidad de las políticas, informan la, le dan más base a la aplicación de fondos y a la eficacia en la gestión de los desastres. Me gustó mucho también la cuestión de pensar la diferencia de géneros para las políticas como una forma crítica y cómo el liderazgo de las mujeres para realizar eso es crucial. Muchas gracias. Ahora sí, pasamos a la última oradora de esta sesión, que presentará un ejemplo de un proyecto implementando consideraciones de género. Es un proyecto de ICLEI que se mencionó antes, que recibió una orientación para integrar género en consideraciones de CDRFI a través de Technical Advisory Facility. Y esto lo presentará mi colega Isadora. Isadora es analista regional de resiliencia en ICLEI para América del Sur, y ella trabaja para desarrollar análisis de riesgos climáticos y vulnerabilidad para ciudades, y le da soporte a gobiernos locales y acciones de adaptación para aumentar su resiliencia urbana. Ella es arquitecta y planificadora urbana, urbanista con maestría en la Universidad Federal de Minas Gerais, y tiene un doctorado, es alumna de doctorado en arquitectura y urbanismo en la Universidad de São Paulo. Y ha trabajado investigando planificación urbana, infraestructura verde, soluciones basadas en naturaleza, resiliencia y adaptación para las ciudades que enfrentan cambios climáticos.
Hola a todos, voy a hablar en portugués. Hoy tengo el placer de presentar el proyecto que estamos desarrollando con el liderazgo de la Secretaría Mundial del ICLEI y la implementación de parte de las secretarías de América del Sur y México y Caribe. Entonces les voy a presentar el proyecto Urban Infrastructure Insurance Facility. Voy a hablar un poco, muy brevemente, de qué es el ICLEI. Creo que todos ya lo conocen, sin embargo, siempre ofrecemos este contenido para reforzarles esta idea y presentárselas a los que quieren conocer más nuestra red. También voy a hablar un poco del contexto de Latinoamérica y Caribe. Voy a hablar un poco del proyecto WIF, de las ciudades que trabajan con nosotros en este proyecto y de la agenda de género que estamos usando en este proyecto. Entonces, aquí tenemos un mapa en el que vemos las oficinas que tenemos de ICLEI por todo el mundo, destacando la Secretaría Mundial de ICLEI, donde se hace toda la gestión de nuestra red. Y aquí les hablo directamente de la oficina de Latinoamérica que queda en Brasil, en la ciudad de San Paulo. Como también en nuestro ámbito tenemos la oficina de Colombia, Argentina y de Brasil para tratar directamente de los asuntos de estos países y de las regiones específicamente. Entonces, hablando un poco sobre ICLEI, es una red global con más de 2.500 gobiernos asociados. Tenemos básicamente 5 caminos estratégicos. Estos caminos sirven para guiar las soluciones que les ofrecemos a las ciudades. Son caminos de bajo carbono, basados en naturaleza, equitativo y centrado en las personas, resiliente y circular. Estos 5 caminos orientan los proyectos y productos que les entregamos a las ciudades y no solo a los gobiernos, sino también a las poblaciones que habitan estos territorios. Hablando un poco del contexto de desastre de Latinoamérica y de América del Sur, de forma general, sabemos que los eventos climáticos serán cada vez más frecuentes. Tenemos altos índices de urbanización que agravan aún más la vulnerabilidad climática y urbana. Tenemos disponibilidad limitada de recursos financieros y aún es visible que esta cantidad de recursos disponibles se aplica principalmente en proyectos de mitigación. Entonces vemos que hay un desafío que es diseñar, desarrollar proyectos en el ámbito de la adaptación y resiliencia urbana para atraer a los bancos, instituciones financiadoras hacia este tema. Y trayendo un poco de este contexto de desastre para las mujeres, para este recorte que venimos trabajando, les traje aquí algunos datos. Mis colegas ya trajeron buena parte de esta información. Sin embargo, solamente quería reforzar que mujeres y jóvenes representan solamente el 80% de la población desplazada debido a los desastres en el mundo. Las mujeres reciben en promedio el 21,3% menos que los hombres y principalmente las mujeres negras reciben un sueldo de 55,6 menos, comparándolo a lo que reciben los hombres blancos. Vemos que es una situación que vivimos cotidianamente. Sin embargo, cuando observamos los números, queda mucho más claro cómo es diferente el contexto del punto de vista de la mujer, del punto de vista del hombre y dentro de los diversos recortes de la población. Las mujeres también enfrentan desafíos con respecto a la pobreza, con respecto al tiempo dedicado, porque son una parte de la población que tienen tendencia a a dedicarse más a los cuidados de los enfermos, los heridos, y en esta situación de desastre es donde percibimos que existe una actuación de las mujeres, principalmente en las poblaciones vulnerables en las que gran parte de las casas son
dirigidas por mujeres y eso aumenta cada vez más el desafío para este segmento de la población, para este género. Entonces, comentando un poco el proyecto IFI, tenemos algunos objetivos que son básicamente facilitar la toma de decisiones de riesgo y desastre de los municipios y fortalecer la resiliencia financiera de de las ciudades. Como resultado, buscamos desarrollar productos de seguro a medida para cada ciudad con la que estamos trabajando. También buscamos apoyar la población vulnerable con necesidad de asistencia y emergencia, reconstrucción rápida y facilitada en el servicio de infraestructura crítica y asistencia financiera. Como ya lo comenté, este proyecto IF es financiado por el KfW, el Banco de Desarrollo Alemán, e implementado por el ICLEI a través de la Secretaría de las Secretarías Mundiales y las subsecretarías de América Latina y el Caribe. Entonces, el proyecto WIF en números, estamos trabajando con 10 ciudades, 5 son de Latinoamérica, 5 son de... Son entonces 7,5 millones de personas atendidas, más de 100 millones de euros que se están aplicando en este proyecto y va hasta 2025. Y para terminar, quería observar solamente que el proyecto WIF originalmente no fue desarrollado contando con la pauta de género. Fue algo incluido este año, desde mayo. Venimos haciendo algunos análisis de las faltas que tenemos de los principales proyectos. Actualmente tenemos un seguimiento, un monitoreo del Centro de Excelencia de Insure Resilience, del Centro de Consultoría Técnica a través de la consultora Kettering. Es un gusto tener el auxilio, el apoyo de Kettering en este proyecto. Estamos aprendiendo mucho en este camino con ella y estamos viendo la relevancia y la importancia de adquirir contenido e información sobre la pauta de género con respecto a mecanismos de financiación y emergencia climática. Entonces, estamos teniendo una experiencia muy buena en este proyecto, en el IF, y es algo que pretendemos también aplicar en otros proyectos del ICLEI. Entonces, termino mi presentación. En el próximo slide tenemos los contactos de la oficina de Latinoamérica y les agradezco la invitación y fue un gusto estar aquí con ustedes. Muchas gracias. Maravilloso. Muchas gracias, Isadora, por suministrarnos esta visión general del programa UIF y lo que han hecho para incluir la cuestión de género dentro de los CRDFI. Es muy satisfactorio ver que el ICLEI incluye estas consideraciones en los futuros. También fue muy interesante conocer este proyecto que incluye colaboración con bancos, ciudades y diferentes organizaciones como la ICLEI. Y es siempre también una satisfacción ver que el proyecto puede ser adaptado y tiene la flexibilidad con base en los resultados, incluye el aspecto de género. Y creo que esto seguramente va a mejorar los resultados del proyecto y también estoy de acuerdo con que esto debe incluirse como un aspecto en más proyectos como estándar de aquí en adelante. Muy bien, con esto terminamos. Les agradezco la presentación a todos. La próxima parte sería un momento de preguntas y respuestas, pero infelizmente tuvimos una serie tan interesante de presentaciones hoy que nos pasamos del tiempo y por eso infelizmente no vamos a poder tener este momento de sesión de preguntas, pero les agradezco muchísimo por sus contribuciones, sus aportes a esta discusión y entonces creo que llegamos a las consideraciones finales.
Les agradezco a cada uno de ustedes por estar aquí en esta sesión hoy. Fue una sesión muy inspiradora, muy interesante y espero que podamos usar toda esta información que aprendimos aquí hoy para aplicarla, para hacer la diferencia en cómo trabajamos con ciudades y con CRDFIs. Les agradecemos a las participantes por haber sido tan generosas. Le agradecemos a María Eduarda por la presentación inspiradora sobre el programa Pro Morar de Recife y por llamarnos la atención al papel crucial de co-creación en estos programas con los ciudadanos y la inclusión de aspectos de género en KPIs para garantizar la representación de las mujeres en programas como este. Le agradecemos a Leticia por la presentación sobre su papel, sobre el papel de microseguros para desastres en grupos vulnerables y la importancia de capacitación. A Jennifer le agradecemos por su presentación informativa del papel de los datos en la resiliencia climática y cómo eso puede ayudarnos a entender las barreras que las mujeres enfrentan para tener acceso a productos de seguro y sobre cómo esas herramientas pueden abordarse. A Catherine nos gustaría agradecerle sobre su excelente presentación sobre el pilar de directrices, principalmente por describir puntos de entrada para políticas que pueden ayudar en la integración para perspectivas de género para respuestas a desastres. Y a Isadora, le agradecemos su presentación muy ilustradora sobre la UIIF y sobre la importancia de incluir perspectivas de género en proyectos para garantizar y mejorar resultados. Y también les agradecemos a los intérpretes por la interpretación que hicieron en vivo al portugués y al español en esta sesión, lo que permitió que fuera inclusiva para un mayor público. Y también les agradecemos a toda nuestra ayuda, a todos nuestros colegas del Daring Cities. Gracias a ellos tuvimos todo este momento y sería encantador tenerlos en el próximo evento que es para construir alianzas y partes interesadas en adaptación y resiliencia en ciudades asiáticas. Sucederá el 22 de agosto y podrán tener más informaciones en el chat. Si quieren, pueden registrarse para ese evento. Finalmente, muchas gracias al público por participar en este evento y por haberse involucrado activamente en las encuestas del Slido. Muchas gracias por las respuestas y muchas gracias por las preguntas. Les agradezco a todos entonces y ahora sí les deseo un excelente día.